Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial. Yo estoy, como siempre, con muchísima energía y listo para compartir con ustedes un tema que, vaya, me dejó sin aliento. Hoy, como ya habrán visto en el título, y seguro que algunos de ustedes ya saben de qué va la cosa. Vamos a hablar sobre una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, especialmente el de las telenovelas turcas. Prepárense porque la bomba ha explotado. Sí, señores y señoras, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exacto, la pareja que nos hizo suspirar, que nos hizo reír, que nos hizo creer en el amor, bueno, la que protagonizó Love is in the Air y que durante un tiempo parecía que la magia de la pantalla había trascendido a la vida real, la pareja estrella, aparentemente perfecta, está en boca de todos. Y no por algo positivo precisamente. Por si vives en una cueva o has estado desconectado del mundo, déjame refrescarte la memoria y ponerte al día. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como ya mencioné, se conocieron en el set de la exitosísima serie turca Love is in the Air. La química entre ellos era innegable. Chispas por todos lados. Y claro, los fans como locos empezaron a shippearlos, a desear que su amor fuera real. Y sus deseos se hicieron realidad. Por un tiempo. Fotos, vídeos, declaraciones, paseos románticos. Parecía un cuento de hadas. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la alegría de los que creían en el amor verdadero. Publicaciones en redes sociales, eventos, viajes. Todo era miel sobre hojuelas. Pero como suele suceder, la realidad es a veces mucho más compleja que la ficción. Después de aproximadamente 2 años de relación, la noticia de su separación llegó como un trueno en un cielo despejado. Nadie lo esperaba. O al menos, la mayoría no lo esperaba. Los motivos de la ruptura fueron, bueno, ahí es donde empieza la intriga. Como suele pasar en estos casos, las versiones fueron muchas y muy variadas. Algunos medios especulaban sobre diferencias irreconciliables, sobre el desgaste propio de cualquier relación, sobre la dificultad de mantener una vida privada bajo el constante escrutinio público. Otros apuntaban a posibles terceras personas, a infidelidades, a el drama. El drama siempre vende. Y ahí es donde el mundo de las noticias de farándula se pone interesante. Empezaron a surgir rumores de todo tipo. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién engañó a quién? ¿Quién era el verdadero villano de la historia? Un festín para los chismosos y un dolor de cabeza para los involucrados. Lo cierto es que en medio de todo este torbellino, Hande y Kerem mantuvieron un perfil bajo. No salieron a dar declaraciones explosivas, no se lanzaron indirectas en redes sociales. Optaron por el silencio, por el respeto mutuo y por intentar rehacer sus vidas por separado. Pero la sorpresa no termina ahí. Prepárense porque lo bueno viene ahora. En el mundo del entretenimiento, todo cambia muy rápido. Las relaciones, las amistades, los amores, y por supuesto, la percepción del público. Y es precisamente en este punto donde la noticia que nos ocupa hoy, la que ha explotado y ha dejado a todos boquiabiertos, entra en juego. Resulta que, y aquí viene el bombazo, han sido vistos juntos. Sí, como lo oyen. Hande y Kerem, después de su separación, después de todo el drama y los rumores, han sido vistos juntos. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Estas son las preguntas que todos nos hacemos. Las fotos que han circulado como la pólvora en redes sociales muestran a Hande y Kerem compartiendo un momento. No voy a especular sobre la naturaleza de ese encuentro, pero sí les puedo decir que las imágenes son reveladoras. Se ven cercanos, sonrientes, cómplices, casi como si el tiempo no hubiera pasado. Por supuesto, la noticia ha generado todo tipo de reacciones. Desde los fans que sueñan con una reconciliación, hasta los que piensan que esto es solo una estrategia para generar publicidad, pasando por los que simplemente se mantienen escépticos y esperan a ver qué pasa. ¿Qué significa esto? ¿Se trata de una simple amistad? ¿O hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿Es un reencuentro casual o hay algo más? Las preguntas son muchas, las respuestas aún son un misterio. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha revivido la llama del interés en esta pareja. La gente vuelve a hablar de ellos, de su química, de su historia de amor.
Y por supuesto, los medios de comunicación y los canales de chismes están que arden. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Qué podemos concluir? ¿Será el principio de una nueva historia de amor? ¿O simplemente un reencuentro casual entre dos personas que compartieron una etapa importante de sus vidas? La verdad, no lo sé. Nadie lo sabe. Pero lo que sí sé es que esta noticia es la prueba de que en el mundo del entretenimiento, nada es lo que parece. Las relaciones son complicadas, los sentimientos pueden cambiar y las sorpresas, siempre están a la vuelta de la esquina. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de la especulación y los rumores. En este tipo de situaciones, es muy fácil dejarse llevar por la información no verificada, por los chismes y por las teorías conspirativas. Yo, como siempre, les invito a ser cautelosos, a no creer todo lo que se dice y a esperar a que los protagonistas hablen, si es que deciden hacerlo. Mientras tanto, podemos disfrutar de este culebrón en vivo, de esta historia que nos recuerda que el amor y el desamor son parte de la vida, incluso de la vida de las estrellas. Y por supuesto podemos seguir admirando el trabajo de Hande y Kerem, tanto individualmente como en conjunto. Ellos son grandes profesionales, talentosos y con mucho que ofrecer. Y sin importar cuál sea el futuro de su relación, siempre les estaremos agradecidos por habernos regalado momentos inolvidables en Love is in the Air. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que está pasando entre Hande y Kerem? ¿Creen en una reconciliación? ¿O simplemente piensan que son amigos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de irme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos aquellos que aman las telenovelas turcas y que, como ustedes, están ansiosos por saber qué pasará con Hande y Kerem. Y no olviden darle un me gusta a este vídeo. Me encanta saber que les gusta mi trabajo. Y por supuesto, dejen sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus deseos. El debate está abierto. Así que, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Gracias por acompañarme, por su tiempo, por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao. Pero esperen. No se vayan todavía. Porque la historia de Hande y Kerem, este culebrón turco que nos tiene a todos pegados a la pantalla, tiene más capas de lo que imaginamos. Vamos a sumergirnos un poco más en el drama, en los rumores y en las posibles implicaciones de este reencuentro inesperado. Asterisco asterisco recordando el principio, el romance en Love is in the Air y su impacto asterisco asterisco. Para entender la magnitud de la noticia, debemos volver al origen de todo, Love is in the Air. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre Hande Erçel en el papel de Eda YLDZ y Kerem Bürsin, como Serkan Bolat, fue el ingrediente secreto que hizo que la serie fuera un éxito rotundo. La conexión en pantalla era palpable, una mezcla de miradas cómplices, sonrisas genuinas y una tensión sexual que mantenía a los espectadores al borde de sus asientos. La serie no solo se convirtió en un fenómeno televisivo, sino que también generó un movimiento en redes sociales. Los fans, embelesados por la pareja, crearon hashtags, fanarts y edits que celebraban su amor. Y como ya mencioné, la magia trascendió la pantalla. Los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular, y las fotos de Hande y Kerem juntos fuera del set confirmaron las sospechas. El público se volvió loco de alegría, celebrando el nacimiento de una nueva pareja de ensueño. Asterisco asterisco el cuento de hadas, momentos de felicidad y la aparente perfección asterisco asterisco. Los meses siguientes fueron una cascada de momentos románticos. Las redes sociales se inundaron de fotos de Hande y Kerem disfrutando de viajes, eventos y citas románticas. Se les veía radiantes, felices y enamorados. Sus apariciones públicas eran siempre esperadas y aclamadas por la prensa y los fans. Ambos actores hablaban abiertamente de su relación, compartiendo detalles de su vida privada con sus seguidores. Se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, y parecía que habían encontrado en el otro a su alma gemela. Era la pareja perfecta, la que todos soñaban tener.
La imagen de la pareja era cuidadosamente construida y mantenida. Sus estilismos, sus declaraciones, sus interacciones públicas, todo parecía perfecto, como sacado de un cuento de hadas moderno. Eran el ejemplo de la pareja ideal, la que combinaba éxito profesional con amor romántico. Asterisco asterisco el trueno en el cielo despejado, la ruptura y sus misterios asterisco asterisco. Pero como todo cuento de hadas, este también tenía su lado oscuro. Después de 2 años de relación, la noticia de su separación sacudió el mundo del entretenimiento. La noticia llegó como un shock, ya que la pareja parecía sólida y feliz. Los fans quedaron desconcertados y tristes, lamentando el fin de su amor. Los motivos de la ruptura, como suele suceder en estos casos, fueron un misterio. Los medios especulaban sobre diferentes razones, diferencias irreconciliables, el desgaste de la relación, la dificultad de mantener una vida privada bajo el constante escrutinio público y, por supuesto, rumores de terceras personas. Ninguno de los actores salió a aclarar los motivos de la separación, lo que alimentó aún más la especulación y los rumores. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre celebridades, se lanzaron a la caza de cualquier detalle que pudiera revelar la verdad. Asterisco asterisco el silencio y la discreción, la postura de Hande y Kerem asterisco asterisco. En medio de la tormenta mediática, Hande y Kerem optaron por el silencio y la discreción. No emitieron comunicados oficiales, ni dieron entrevistas explosivas. Se mantuvieron alejados del foco mediático y se centraron en sus carreras profesionales. Esta actitud fue muy valorada por sus seguidores, quienes apreciaron su respeto mutuo y su decisión de no exponer su vida privada. Fue una decisión madura y sensata, que evitó que la situación se convirtiera en un circo mediático. Cada uno siguió su camino por separado. Hande continuó con su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Kerem también se mantuvo activo en la actuación, participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Asterisco asterisco el bombazo, el reencuentro y sus implicaciones asterisco asterisco. Y ahora, la noticia que ha hecho temblar las redes sociales, Hande y Kerem han sido vistos juntos. Las fotos que circulan por internet muestran a la pareja compartiendo un momento sonrientes y cercanos. ¿Qué significa este reencuentro? ¿Hay una posibilidad de reconciliación? Las reacciones de los fans son variadas. Algunos celebran la noticia, esperanzados con la posibilidad de que el amor entre ellos renazca. Otros son más escépticos, pensando que se trata de una estrategia para generar publicidad o simplemente una amistad. Lo cierto es que el reencuentro ha reavivado el interés en la pareja y en su historia de amor. Los medios de comunicación y los canales de chismes están analizando cada detalle de las fotos, buscando pistas que puedan revelar la verdad. Asterisco asterisco amor, amistad o simple coincidencia. Las posibles teorías asterisco asterisco. Las teorías sobre el reencuentro son muchas y variadas. Asterisco 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 reconciliación romántica asterisco asterisco la teoría más romántica es que Hande y Kerem han decidido darse una segunda oportunidad. Los fans que creen en el amor verdadero esperan que la pareja haya superado sus diferencias y esté lista para volver a estar junta. Asterisco 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 amistad asterisco asterisco otra posibilidad es que Hande y Kerem hayan decidido mantener una amistad. Después de todo compartieron una experiencia muy intensa en Love is in the Air, y a pesar de la separación, podrían haberse dado cuenta de que se quieren y se respetan. Asterisco 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 estrategia de publicidad asterisco asterisco algunos piensan que el reencuentro es una estrategia de marketing para generar atención mediática y promocionar sus proyectos profesionales. Esta teoría es menos romántica, pero no menos probable, especialmente en el mundo del espectáculo. Asterisco 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 coincidencia casual asterisco asterisco podría ser que Hande y Kerem se hayan encontrado por casualidad y hayan decidido compartir un momento. Esta teoría es la más simple, pero también es posible. Asterisco asterisco ¿qué esperar del futuro? El misterio continúa asterisco asterisco. El futuro de Hande y Kerem es incierto. Nadie sabe con certeza qué significa este reencuentro. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Lo que sí es seguro es que la historia de Hande y Kerem nos recuerda que las relaciones son complicadas, los sentimientos pueden cambiar y las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. Asterisco asterisco la importancia de la cautela y el respeto asterisco asterisco. En este tipo de situaciones, es fácil dejarse llevar por la especulación y los rumores.
Es importante ser cautelosos y no creer todo lo que se dice. Debemos respetar la privacidad de Andy y Kerem y esperar a que ellos decidan hablar, si es que lo consideran oportuno. *** Conclusión. Un culebrón que nos sigue enganchando ***. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Sus idas y venidas nos recuerdan que el amor y el desamor son parte de la vida, incluso de la vida de las estrellas. Sea cual sea el futuro de su relación, siempre les estaremos agradecidos por habernos regalado momentos inolvidables en Love is in the Air. Y seguiremos pendientes de sus carreras profesionales y de sus vidas personales. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que está pasando entre Hande y Kerem? ¿Creen en una reconciliación? ¿O simplemente piensan que son amigos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y como siempre, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle me gusta al vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao.